9:46 de la mañana, era una cita normalmente imprescindible para nosotros, festivo o sin festivo. Siempre queremos conversar un poco con Lorenzo Ramírez para que nos dé un poco de claves de por dónde hay que mirar. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Nosotros no tenemos festivo, José Antonio. Nosotros todo el día a pie de cañón. Aunque les moleste a los demás. Yo creo que precisamente por eso, ¿no? Eso es lo que nos Es la ayuda, ¿no? A parte de levantarnos por gracia, las ¿no? mañanas. Tú eres como yo, que somos un poco como Cristiano Ronaldo, ¿no? Nos gusta también que nos piten de vez en cuando, ¿no? Pero sin irnos a Arabia Saudí, ¿no? Bueno, vaya viaje, ¿no? El de Arabia Saudí. Un viaje sin confirmar, viaje secreto de sí. Viaje secreto entre comillas, porque tú seguramente lo sepas, pero nuestra audiencia no. Arabia Saudí se había puesto en contacto con algunos periodistas para que fueran gestionando el viaje, pero se lo habían hecho con el billete de ida abierto. No el de vuelta, el de ida, porque no querían confirmar cuándo va a ir Xi Jinping a Riad. Un viaje, fíjate en qué momento, ¿eh? Justo después de la reunión de la OPEP, en pleno tope del gas. Tope del gas y del petróleo, sobre todo el del petróleo, para que lo cumplan los chinos y los indios, porque en teoría Estados Unidos y Europa no compra crudo, ¿no? Y un Bueno, mira ayer viaje... el dato, ¿no? La compra a $79, la primera en la frente. Y ese es el precio que están comunicando. Habría que ver luego con los buques fantasmas cómo se está entregando, ¿verdad? Ese crudo y lo que está ocurriendo, ¿no? Es un viaje, el viaje de sí, que se va a producir, seguramente sea este jueves. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos gobiernos. A mí ayer ya me soplaron fuentes diplomáticas que el viaje se iba a producir este jueves. CNN creo que esta mañana ya hacía alguna referencia a ello. Y va a incluir una cumbre chino-árabe, pero no solo con Arabia Saudí, es que se va a reunir con todas las petromonarquías. Van a hacer una cumbre del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo con Xi Jinping. 14 líderes se van a reunir ahí. Y bueno, pues se certifica la ruptura de Arabia Saudí con Estados Unidos. Y no es por seguridad, ni por el coqueteo de la Casa Blanca con Irán, cuando al principio de la invasión o de la entrada de Rusia en la guerra, pues se planteaba, ¿no?, que Irán pudiera bombear más petróleo para echar una mano a la Casa Blanca antes de esas elecciones de midterm. Tampoco es por el Yemen. En realidad es una actitud, un cambio de posición completamente estratégico. Recuerdas que Biden fue a Arabia Saudí, volvió con un fracaso bajo el brazo, con ese recorte de los 2 millones de barriles, y luego algunos se sorprenden, pero es que Arabia no ha respaldado en ningún momento las sanciones a Rusia. Es aliado de Eso la nos, OPEP. eso nos puede llevar a un petroyuan, a una CBDC, una moneda digital que esté apoyada por el oro y por los petrodólares para intentar conseguir el asalto a la hegemonía del dólar. Por el oro todavía no lo sabemos. Lo que ha sucedido con el rublo puede ser un experimento. Yo siempre suelo recordar que en el caso de Rusia, lo que hizo con el oro no fue establecer un patrón rublo-oro, porque solo se podía hacer en un sentido el intercambio de oro, evidentemente, porque no tenía capacidad Rusia para mantener su divisa. Si también hacía los pagos de rublos por oro, era justo al revés, estaba comprando oro por rublos. Pero en el caso del petroyuan, como estás comentando, yo creo que no hay ninguna duda. El viaje es para cerrar los detalles de la adhesión de Arabia Saudí a los BRICS, bien sea con todas las alaracas y con toda la presencia o bien por la puerta de atrás, acordar los términos sobre un acuerdo petrolero con Arabia Saudita, impulsar ese petroyuan, que no es algo nuevo, es un yuan que el gobierno chino ya anunció en septiembre de 2017 con el respaldo de Rusia, precisamente porque, claro, la alianza con los hidrocarburos era con los hidrocarburos rusos, porque recordemos que el dólar ahora mismo es divisa de reserva exclusivamente por el apoyo de Arabia Saudí. Es decir, cuando Nixon abandona el patrón oro en los años 70, se produce la crisis del petróleo, al final la CIA, el Pentágono, consigue con la Casa Blanca también un acuerdo con los saudíes y dice, bueno, a partir de ahora vamos a hacer una cosa, no nos peleamos, nosotros os facilitamos todas las inversiones que queráis, todos los lujos que queráis también, toda la protección internacional en materia de seguridad, os damos las armas. Hay que recordar que Arabia Saudí es uno de los países que más armas compra del mundo y a cambio vosotros nos dais vuestro petróleo y ligamos el dólar al intercambio internacional de hidrocarburos. Y eso es lo que ha mantenido la divisa de reserva. Como bien apuntas ahora, si hay un cambio, si se cumple ese escenario que planteaba el analista de Credit Suisse, Zoltán Pozsar, y finalmente, pues ese yuan también tiene un respaldo en hidrocarburos, tendríamos un petroyuan y entonces se amenaza la hegemonía del dólar. Esto es algo que a lo mejor no va a suceder hoy ni mañana y a lo mejor dentro de 5 años, pero los chinos ya sabes que van piano, piano, van despacito, despacito y ese es el plan que tienen y están moviendo ficha para ello y están aprovechando además una situación de mercado que es muy favorable para eso, porque todo el mundo ahora está diciendo, bueno, ¿qué pasa?
¿no? Si realmente la Comisión Europea me roba mis dólares, ¿no? Si mis dólares no están seguros en ningún sitio, si además ese dólar se va fortaleciendo, a pesar de que en los últimos días haya caído, ¿no? Y tengo problemas para comprar hidrocarburos, pues a lo mejor me tengo que asociar con otro. Y si ese otro, además, en lugar de tirarme bombas, me ofrece infraestructuras, a lo mejor me compensa. Y ese es el gran error de Occidente, que no está viendo esto, ¿no? Se puede perder, uno de los puntos clave es la hegemonía del dólar, pero con este movimiento de monedas digitales, con ese acrónimo, ¿no?, de CBDC, ¿hasta qué punto se va a poner en peligro la libertad del ciudadano? Vimos como No China le sé. ponía fecha de caducidad al dinero, por lo que, Mm. más allá de la hegemonía del dólar, que parece uno de los puntos clave para entender las monedas digitales, hasta qué punto todo un movimiento que empezó con Bitcoin para dar libertad y para dar seguridad y transparencia puede acabar en el golpe definitivo a la libertad de las sociedades. Bueno, las CBDCs es la instauración del sistema de crédito social chino en Occidente. Entonces, las Central Bank Digital Currencies, divisas digitales de banca central, dicho precisamente por los propios banqueros centrales, entre otros por el propio Banco Internacional de Pagos, que lo ha expresado en muchos momentos, es el fin absoluto de la libertad monetaria. Es decir, cuando el oro empezó a dejarse de utilizar como dinero, ¿no? Y llega, pues, enlazando un poco con lo anterior, con ese fin del patrón dólar-oro con Nixon, a partir de ese momento se crea un sistema fiduciario en el cual el dinero no está respaldado por nada, está respaldado por la promesa de pago de impuestos futuros de los ciudadanos, ¿no? Entonces, claro, se establecen una serie de fuerzas ahí y entonces el dinero fiat se transforma, bueno, pues se extiende por todo el mundo. Eso genera burbujas recurrentes, crisis y recesiones que las hemos vivido hasta la que estamos viviendo en nuestros días y ahora la idea es aprovechar el cripto invierno, esa destrucción controlada, aunque se puede descontrolar, del sistema cripto, dejando solo a Bitcoin contra esas divisas digitales de banca central, que al final lo que se persigue es acabar con el efectivo, ¿no? Ahora mismo se acaba de lanzar el proyecto de euro digital y hay mucha gente que dice, bueno, pero es que realmente lo que se quiere es que sea un sistema complementario al efectivo. Es falso. Es falso. La propia Christine Lagarde lo dijo hace un mes en la presentación de ese euro digital. Lo que quieren es acabar con el anonimato en el uso del dinero. Y Fabio Panetta, consejero del Banco Central Europeo, planteó como ejemplo que solo se permitan los pagos por debajo de 50 euros con efectivo. Al final lo que se pretende es que desaparezca el efectivo y cuando desaparece el efectivo el control es total. Puedes establecer sistemas de identidad digital, puedes establecer límites de huella de carbono para el consumo de las familias. Puede ser que tú vayas al supermercado y que solo tengas derecho a comprar una serie de bienes en función de tu comportamiento. Ese es el sistema de crédito social mezclado con el racionamiento de toda la vida, ¿no? Y a eso vamos y ese es el objetivo. Y una vez que esté implantado, lo harán. ¿Cómo se puede hacer esto? De dos formas. O bien obligando a la gente a que deje de usar el efectivo, se prohíbe el efectivo, que no creo que vaya a ser ese el camino, aunque poco a poco van reduciendo el importe, ¿no?, para poder realizar compras. Y luego, lo más importante, que todas las pensiones, que todos los subsidios, que toda la interacción monetaria entre Estado y personas se hagan divisa digital. Y para eso, ¿y eso sabes dónde se está probando ya? En Ucrania. En Ucrania ya el Ministerio de Economía ucraniano ya está utilizando este sistema para dar a los jóvenes subsidios, para dar a los jóvenes ayudas que solo puedan emplearse con estas divisas digitales. A eso es a lo que vamos. En China han tenido la facilidad de implantar esto porque allí el efectivo prácticamente no se usa, es decir, las jóvenes generaciones no lo usan, utilizan teléfonos móviles y con las super apps lo pagan todo y aquí será un poco más difícil, pero lo harán. Suecia, ¿no?, el año que viene ya elimina el efectivo, ¿no? El otro punto clave de la mañana está en el entorno de esas regasificadoras que ya anunciábamos que iban a ser un desastre absoluto, porque primero se ha hecho tarde y luego se han hecho no mal, fatal, que es el otro caos alemán a la hora de intentar solventar el problema que va a tener energético. ¿Qué está pasando con esas regasificadoras, Lorenzo? Es que las regasificadoras flotantes las tienes que construir en verano. Es que si las construyes en invierno, pues tienes un problema climatológico importante, ¿no? La semana pasada ya desvelábamos que el carbón está produciendo aproximadamente el 70% de la electricidad en Alemania. La industria además advierte que no habrá suficiente carbón para pasar el invierno. Y la alternativa que nos habían presentado los hidrocarburos rusos, que era ese gas natural licuado de Estados Unidos y de Qatar, hay que tratarlo. Es decir, eso lo metes en un barquito, viene líquido y luego hay que convertirlo en gas. ¿Cómo lo conviertes en gas? Pues a través de plantas regasificadoras. En España tenemos muchas, de hecho somos el país europeo con más plantas regasificadoras, y luego tienes que tener tubos para llevar ese gas, gasoductos, a los diferentes sitios donde vaya a consumirse ese gas. ¿Cuál fue la idea de Alemania? Dicen, bueno, como nosotros no podemos montar una infraestructura en tiempo récord, que fíjate tú, que mala previsión, porque si tú ya sabías que tenías un problema ahí de dependencia con Rusia, tenías que haber preparado tus terminales, pero no lo habían hecho.
se produce la guerra de Ucrania o la intervención rusa en la guerra de Ucrania, mejor dicho, y entonces Alemania decide hacer esos terminales flotantes. Y claro, se han puesto a hacerlos, los querían tener listos en octubre y en noviembre, y es que a lo mejor no los tienen listos directamente ni este invierno, porque hay mucho viento, porque hay frío, porque hay olas y porque eso es muy complicado. Las cifras que nos daban al principio de que con estas terminales iban a lograr solventar o cubrir un 40% aproximadamente del gas que estaba viniendo de Rusia, pues del 100%, un 40% al menos, cubrirlo de esta manera, esos 20.000 millones de metros cúbicos al año, pues este invierno no se van a cumplir ni de broma, ¿no? Uniper, que es la mayor empresa, ¿no?, energética gasista alemana, que ha sido rescatada precisamente por el gobierno, las está pasando canutas, ya ha dicho que no se van a cumplir los plazos. Y claro, y ahora el problema es, ¿y a qué hacemos? Porque si nos hemos cargado el fracking, si nos hemos cargado la nuclear, si no puede venir el gas, ¿qué tenemos que hacer? Carbón. Y se está produciendo el hecho, ¿no?, de que en Alemania ahora mismo hay pasajeros que no se les deja subir en los trenes porque esos trenes tienen que llevar carbón. Como si estuviéramos, no sé, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, ¿no? Ahora mismo hay un plan del Ministerio de Transportes dedicado exclusivamente a asegurar que los trenes lleguen, algunos trenes antiguos que van a 25 kilómetros por hora llenos de carbón, ¿no? Esto, insisto, es que ni Oliver Twist, ¿no? Y luego encima la principal eléctrica alemana, LEAG, que tiene varias centrales térmicas donde se quema este carbón, ya ha dicho que con los números que tiene en la mano no hay suficiente para pasar el invierno. Y todo esto con los verdes en el gobierno, no te lo pierdas, José Antonio. La descarbonización, ¿no?, de 2050. Ahora mismo, en producción eléctrica, Alemania emite más CO2 que China y emite más CO2 que la India en términos proporcionales. ¿Qué te parece? Los verdes. Espectacular. Espectacular. Y sobre todo el fracaso, ¿no?, en esa política energética en el conjunto de Europa, a la cabeza Alemania, pero en el conjunto de Europa, en el que piensen que en enero de este año Alemania había quitado, estaba en el 5 o 10% de uso de carbón en el mix, lo ha subido todo lo que ha podido y sobre todo ha tenido que volver a poner en marcha unas plantas que dijeron en enero que jamás volverían a estar funcionando. Les ha durado 4 meses. Es que fíjate que en 2021 Alemania llega a un acuerdo de cooperación internacional con Sudáfrica y le dice, mira, hacemos una cosa, como nosotros somos muy buenos y somos muy verdes y queremos también que todo el mundo sepa que somos muy buenos y somos muy verdes, os damos 700 millones de dólares si reducís el peso del carbón en el mix energético. Pues bien, desde entonces, las importaciones alemanas de carbón sudafricano se han multiplicado por 8. Esto, si hacemos una película, no nos sale un guión como este, José Antonio. Es que no nos sale. Y en el guión habría que poner el maquillaje de los datos, que quizás es la otra gran clave fundamental. Siempre hemos dicho, China maquilla datos, China no nos podemos creer el ISM, no nos podemos creer lo que está pasando con el crecimiento. ¿De verdad crece un 5 ahora este año un 3? ¿De verdad está creciendo? Bueno, llegamos a España y nos encontramos a la ministra maquilladora, ¿no? Desde que cambió al director del Instituto Nacional de Estadística, pues hombre, la reputación, pero sobre todo, cómo los datos van mejorando por arte de magia. Cuando la inflación se ve perfectamente que no es real, que hay un 6% y pico de inflación, casi un 7%. Solo hay que ir al supermercado. La inflación está muy por encima del 20%. Lo que pasa es que lo están haciendo muy bien, el maquillaje. Y ese maquillaje, Lorenzo, también está llegando al empleo. Hay un gran debate que el gobierno intenta frenar, que es hasta qué punto hay 1 millón más de desempleados que el gobierno los ha sacado directamente. El maquillaje laboral es algo que se viene produciendo desde hace muchísimo tiempo. Fíjate que somos el país con la tasa de paro más alta del mundo desarrollado y llevamos así muchísimos años, da igual el color del gobierno. Y ya a mediados de los años 80, con Almunia como secretario de Estado de Economía y tal, pues ya se empezó a gestar el sistema famoso este de sacar a los parados de las listas que estuvieran en cursillo de formación, ¿no? Pero esto ha llegado ya a unos límites nunca vistos, ¿no? Yo siempre recomiendo a todo el mundo, cuando quiera analizar los datos de paro, que o bien vea la encuesta de población activa, que es la que hace el INE, que esa es la que ahora tenemos que empezar a ver también con un poco de cuidado, ¿no? Por lo que decías antes. Han cambiado claro, pero lo que no falla son los datos de afiliación a la Seguridad Social. Es decir, ahí ese dato sí es FETEN. Entonces hay que mirar. Y cuando uno ve que hay aumento neto de cotizantes de la Seguridad Social, se crea empleo, y cuando ve que hay reducción de cotizantes de la Seguridad Social, se destruye empleo. España ahora mismo destruye empleo, porque los cotizantes de la Seguridad Social, los medios, se han reducido. Si nos vamos al dato del último día de mes, eso ya es escalofriante, ¿eh? Pero incluso cogiendo los medios, que son los que coge el gobierno, España destruye empleo. Si uno se va a los datos del paro, a los datos del antiguo INEM, de los servicios públicos de empleo,
ahí ven las tablas, una vez que bucea un poco, que hay más de 1 millón de parados ocultos que según el Ministerio de Trabajo, según el SEPE, son personas que además de hacer estos cursillos de formación, tienen un trabajo y van al INEM, van al SEPE a pedir uno nuevo. Esta es la gran mentira que se lleva repitiendo como un mantra desde hace muchos años. En España, los servicios públicos de empleo solo consiguen trabajo al 2% de los solicitantes. Las oficinas del INEM se dedican casi exclusivamente a entregar las prestaciones por desempleo. Y el que va a apuntarse, no va a apuntarse porque espere que le den un trabajo. Bueno, eso sí que sería una cuestión de fe absoluta, porque insisto, 98 de cada 100 no lo consiguen. Yo siempre he puesto en el Despegamos con César Vidal, he puesto Bueno, algunas veces un 2 ejemplo. porque lo quisieron aceptar, ¿no? Por subir Sí, la encuesta. eso es, Pero ¿no? Pero yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, yo por razones laborales me desplacé de comunidad autónoma, tú lo sabes, y hubo un momento en el que yo fui al INEM, ¿no? Y fui al INEM allá a decir, oiga, pues soy periodista y tal, ¿no? Y entonces ellos me recomendaban no darme de alta como autónomo y cobrar la prestación y agotarla. Y yo les decía, bueno, me voy a dar de alta como autónomo. Me dicen, es que va a cobrar usted tan poco dinero, que no le compensa, se lo doy yo. Un país, ¿cómo puede funcionar así? ¿Cómo nos puede extrañar luego que haya problemas con las cifras de productividad? Y luego, retomando lo que tú estás comentando del tema del maquillaje del paro, vamos a ver, hay otra cifra que no falla. Por debajo del 1,5% de crecimiento del PIB, España destruye empleo. Todos los economistas coinciden, ¿no? Alguno te ¿trimestral puede... o interanual? Por encima del 1,5 anualizado, es decir, trimestral multiplicado por 4, como lo mide Estados Unidos. Estamos destruyendo empleo, evidentemente. Que luego por carácter estacional puede haber meses donde haya repuntes, vamos a ver qué pasa en este mes de diciembre, evidentemente, pero si te fijas, en el verano, que era cuando tendría que haber crecido de forma importante el empleo, no lo hizo. España destruye empleo y España en 2023 va a seguir destruyendo empleo. Claro, si tú tienes todavía, es que todavía hay decenas de miles de trabajadores en situación de ERTE de COVID. Esta gente que va a estar hasta Bueno, 2030 en es ERTE que de COVID. tampoco hemos recuperado el crecimiento anterior al Claro, COVID. ni lo vamos a recuperar, ni lo ¿Te vamos a crees, recuperar. Lorenzo, te crees el dato de fijos discontinuos? Bueno, es que esa ¿Te es crees la ese otra. movimiento de los fijos discontinuos en No. el dato? Bueno, es que ese dato es falso, incluso para el propio Ministerio de Trabajo, que crea una normativa para poder modificarlo y para poder trucarlo. Ahora mismo lo que se hace es, gracias a la reforma laboral, todos los contratos son indefinidos, también de esos fijos discontinuos. Hay gente en sus casas esperando a la próxima campaña de verano con un contrato indefinido, que figuran evidentemente no como demandantes de empleo, sino como contratos indefinidos. Y luego se ha producido la picaresca de que, como obligan a todo el mundo a hacer contrato indefinido, ahora lo que se hace es que se despida a todos los trabajadores en el periodo de prueba. Entonces hay un montón de trabajadores que entran a trabajar y a los 15 días los echan en el periodo de prueba, porque el fijo discontinuo, esa figura, tiene una razón de ser. Es para la gente que en una economía estacional como la española, pues hay unos meses en los que no puede trabajar. Turismo, básicamente, ¿no? Claro, y Turismo, playa, bueno, agricultura. agricultura también. Lo que pasa es que la agricultura con el tema del PER y del subsidio también, pues aquello se ha desvirtualizado mucho, ¿no? Pero esa es un poco la clave. Entonces nos estamos cargando herramientas que a lo largo de los años han sido determinantes para poder llevar un poco con encaje de bolillos un mercado laboral español que sigue teniendo en esencia la misma regulación que con Franco, las mismas rigideces que con Franco, el mismo poder de las centrales sindicales que con Franco, con la diferencia de que en este caso los sindicatos, en lugar de intentar defender al trabajador, lo que defienden es su bolsillo y su tripa. Y esto pues al final tiene consecuencias, y es que tenemos la tasa de paro más alta de la OCDE, si es que no hay. Incluso cuando hemos estado creciendo a unos niveles importantes, seguíamos siendo el país con más paro, ¿no? Bueno, este mismo año, ¿no? Si nos creemos de verdad la tasa de crecimiento y no pensamos que es por efecto arrastre, el crecimiento de este año, el decrecimiento del desempleo, nos está marcando que tenemos los mismos problemas de siempre, estructurales. Y luego hay otra cuestión importante. Si uno se va a mirar los datos de las horas trabajadas, en lugar de los puestos de trabajo creados, se da cuenta del gran maquillaje. Porque según las horas trabajadas, cada trabajador está aportando, cada trabajador nuevo estaría aportando al conjunto del sistema laboral español 1 hora y media de trabajo semanal, lo cual ya nos dice que empleo precario se está creando. Y luego, además, si uno se coge las cifras de crecimiento de empleo y la cifra de crecimiento del PIB, ve que no coinciden. Porque suelen ir más o menos parejas y no van parejas precisamente por eso, porque esos Pero datos de por la empleo productividad también, ¿no? Productividad también. y por Pues bueno, vamos a ver cómo va maquillando Calviño, ¿no? Cómo sigue maquillando de cara a Se va a este pedir un 2000. maquillaje ahora para Reyes, se va a pedir la Nancy maquillaje. La Nancy maquillaje se la va a pillar. Porque la Nancy viajera ya, Nancy Pelosi, creo que al final no sigue, ¿no? No, no le termina de gustar, yo creo. Ya, ahora. Bueno, Lorenzo, 10:05 de la mañana. Muchas gracias como siempre, incluso A ti, festivo, por estar nada, con siempre. nosotros y Un placer. sacarnos de eso camuflado que hay en la economía.
Un fuerte abrazo, José Antonio. Buen día y buen negocio, Lorenzo. Igualmente. A todos ustedes también, buen día y buen negocio. Vamos a ver cómo va afrontándose el día en este festivo nacional aquí en España, no en el resto. Es muy, muy, muy festivo nacional. Por lo que vamos a ir viendo mercados que están un poco nerviosos, bastante, con el movimiento de la Fed. Hasta luego.